Año 701 a.C. Un mar de acero rodea los muros de Jerusalén. 185.000 soldados del imperio más sanguinario del mundo antiguo, los asirios, esperan la orden para reducir la ciudad a cenizas. El rey Sennacherib ya ha ganado, ha humillado a todas las naciones a su paso y ha enviado un mensaje de terror al rey Ezequías. ¿Quién es tu Dios para que pueda librarte de mis manos? Pero esa noche ocurrió algo que la ciencia todavía trata de explicar. No hubo batalla, no hubo flechas. Al salir el sol, 185.000 hombres eran solo cadáveres tendidos en el desierto. La Biblia dice que un ángel descendió del cielo. La arqueología dice que el ejército desapareció sin explicación. Y hoy, en El Sabio Investiga, vamos a desenterrar las pruebas de la mayor masacre en una sola noche de la historia humana. Quédate, porque lo que descubrieron los arqueólogos en el prisma de Sennacherib te va a dejar sin palabras. Antes de seguir, cuéntanos desde qué país nos ves. Te leo en los comentarios. Para entender por qué lo que ocurrió en Jerusalén fue considerado un milagro incluso por generaciones posteriores, primero es necesario comprender a quiénes se enfrentaba realmente el pueblo de Judá. Los asirios no eran un ejército común ni una coalición improvisada de pueblos aliados. Fueron, según la mayoría de los historiadores modernos, la primera máquina de guerra profesional de la humanidad. No luchaban por temporadas ni regresaban a casa tras una campaña. La guerra era su identidad nacional, su economía y su religión política. Vivían para la guerra y de la guerra. Sus soldados eran entrenados desde jóvenes para combatir sin piedad. La violencia no era un exceso ni una desviación moral, era una doctrina de Estado cuidadosamente planificada. El objetivo no era solo conquistar territorios, sino quebrar la voluntad de las naciones antes incluso del combate. La brutalidad tenía un propósito estratégico: sembrar terror para evitar futuras rebeliones. Su capital, Nínive, no era únicamente un centro administrativo. Era el corazón ideológico del imperio y un monumento permanente al terror institucionalizado. Las excavaciones arqueológicas en los palacios reales han revelado relieves oficiales donde se muestran escenas deliberadamente atroces: prisioneros empalados, decapitados, desollados vivos, cuerpos colgados de murallas, filas de cautivos encadenados y montones de cabezas humanas exhibidas como trofeos. Estas imágenes no fueron creadas por enemigos de Asiria, fueron encargadas por los propios reyes asirios como arte estatal, para que embajadores extranjeros y pueblos sometidos entendieran exactamente lo que les esperaba si se rebelaban. No es casualidad que los profetas bíblicos denunciaran a Nínive con un lenguaje tan duro. El profeta Nahum la describe como ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y rapiña, y anuncia su caída como un acto de justicia divina. Estas denuncias no surgen de la exageración religiosa, sino de una reputación ampliamente conocida en todo el antiguo cercano Oriente. Nínive era temida incluso por otros imperios. Su fama de crueldad trascendió fronteras y generaciones. Cuando el ejército asirio llegaba a una ciudad, las opciones eran claras y limitadas. Rendirte significaba perder tu libertad, tu identidad, y muchas veces ser deportado a cientos de kilómetros de tu tierra. Resistir significaba una muerte lenta y pública. No existía una tercera vía. Esa reputación precedía a cada campaña y explicaba por qué muchas ciudades se rendían sin disparar una sola flecha. El terror era más efectivo que el combate. En este contexto emerge la figura de Sennacherib. Sennacherib no llegó al trono por casualidad ni por consenso. Era hijo de Sargón II, uno de los grandes constructores del imperio asirio. Tras la muerte violenta de su padre en el año 705 a.C., Sennacherib ascendió al trono en un ambiente de inestabilidad política y rebeliones internas. Para consolidar su poder, necesitaba demostrar fuerza absoluta. Y lo hizo de la única forma que Asiria reconocía como legítima, mediante campañas militares implacables. Desde el inicio de su reinado, Sennacherib dirigió expediciones contra Babilonia, Fenicia, Filistea y el reino de Judá.
Cada campaña tenía un doble objetivo: sofocar rebeliones y reafirmar su autoridad como rey elegido por los dioses asirios. En sus propias inscripciones reales, Sennacherib se presenta como un monarca invencible, protegido por Asur, destinado a someter a todas las naciones que se opusieran a su dominio. Para el año 701 a.C., Sennacherib ya había demostrado por qué era considerado invencible. Durante su campaña contra Judá avanzó de forma sistemática, destruyendo ciudades fortificadas una tras otra. No se trató de escaramuzas aisladas, sino de una ofensiva total diseñada para borrar al reino de Judá del mapa político. La ciudad de Laquis, la segunda más importante del reino después de Jerusalén, fue completamente arrasada. Esto no es una afirmación bíblica aislada, ni una tradición religiosa tardía. En Laquis, los arqueólogos han descubierto una rampa de asedio colosal, construida piedra sobre piedra por ingenieros asirios, considerada la más antigua conocida hasta hoy. Junto a ella se hallaron miles de puntas de flecha, restos de incendios, esqueletos y una capa de destrucción fechada con precisión en ese mismo año. Sennacherib quedó tan orgulloso de esta victoria que mandó inmortalizarla en relieves monumentales en su palacio de Nínive, donde se observa el asalto, la deportación de los habitantes y el botín tomado de la ciudad. Judá estaba presenciando, en tiempo real, la desaparición de su nación. Ciudad tras ciudad caía, población tras población era deportada. Cuando Laquis fue destruida, el mensaje era claro: Jerusalén era la siguiente, y es precisamente por eso que lo ocurrido después resultó tan desconcertante para la historia, la arqueología y la fe. Con Laquis destruida y las rutas principales bajo control asirio, Jerusalén quedó completamente aislada. Desde el punto de vista militar, la ciudad estaba rodeada por un sistema de control que impedía refuerzos, comercio y escape. Sennacherib no tenía prisa. El método asirio prefería el desgaste lento, hambre, sed y terror psicológico antes que un asalto costoso. Jerusalén debía caer no solo como ciudad, sino como símbolo. La ciudad, sin embargo, no era indefensa. Jerusalén estaba construida sobre una topografía compleja, con colinas pronunciadas y murallas reforzadas en puntos estratégicos. Durante el reinado de Ezequías, se realizaron ampliaciones defensivas significativas, incluyendo el refuerzo del muro occidental y la reorganización interna de la ciudad para resistir un asedio prolongado. La arqueología ha confirmado estas obras mediante tramos de muralla masiva que datan precisamente de este periodo. Ezequías comprendía que el factor decisivo no sería la fuerza militar, sino la logística. Un ejército puede resistir días o semanas sin combate, pero una ciudad sin agua cae inevitablemente. Por eso ordenó sellar las fuentes externas y ejecutar el proyecto hidráulico más audaz de su tiempo. El desvío subterráneo de la fuente de Gijón hacia el interior de la ciudad no solo garantizaba agua potable, sino que negaba ese recurso vital al ejército asirio acampado fuera de los muros. Este proyecto, conocido hoy como el Túnel de Siloé, no fue improvisado. Requirió planificación, mano de obra especializada y conocimiento avanzado de la topografía subterránea. La inscripción hallada en su interior, escrita en hebreo antiguo, describe el momento exacto en que los dos equipos de excavadores se encontraron en el centro del túnel. Este texto es una de las inscripciones hebreas más antiguas conocidas y confirma que Jerusalén se preparó activamente para una resistencia real, no simbólica. Mientras tanto, Sennacherib intensificó la presión psicológica. El Rabsaces regresó a los muros con nuevos mensajes diseñados para sembrar división interna, sugiriendo que resistir solo traería destrucción total. Estas palabras no estaban dirigidas solo al rey, sino al pueblo. El objetivo era provocar rendición desde dentro, evitar el asalto y preservar intacto el botín humano y material. En este punto, el registro bíblico introduce un elemento clave que también tiene un trasfondo político. Ezequías no respondió con propaganda ni contra amenazas. Según el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, llevó las cartas de amenaza al templo y las presentó delante de Dios. Más allá de la interpretación teológica, este acto tenía un significado público.
Jerusalén no se rendiría, aun cuando todo indicaba que la derrota era inevitable. Desde el punto de vista asirio, la situación era estable. El ejército estaba organizado, abastecido y en posición. Las unidades de infantería pesada protegían los perímetros, los arqueros estaban listos para el asalto y los ingenieros de asedio preparaban las torres y arietes. Nada indicaba un peligro inmediato. No había señales de rebelión interna ni de ataque externo. El campamento asirio estaba seguro. Y precisamente por eso, lo que ocurrió después resultó tan desconcertante. La noche previa al asalto final transcurrió sin alarmas. No hubo ataque sorpresa desde la ciudad, no hubo incendios ni sabotajes. El campamento asirio cayó en un silencio total. Pero no fue el silencio habitual previo a una batalla, sino un silencio anómalo, absoluto, sin movimiento ni actividad nocturna registrada. Al amanecer, la escena que se extendía frente a los muros de Jerusalén no tenía precedentes en la historia militar del mundo antiguo. Un campamento que la noche anterior estaba perfectamente organizado, vigilado y preparado para el asalto final, ahora permanecía inmóvil. No había trompetas, no había órdenes, no había movimiento alguno. El silencio no era estratégico, era total. Los vigías de Jerusalén no observaban cuerpos esparcidos por un campo de batalla, sino filas enteras de tiendas intactas, aún en su lugar, con soldados muertos en su interior. Esto es un detalle crucial. No hubo retirada caótica, ni enfrentamientos internos, ni intentos de huida masiva. Todo indica que la muerte ocurrió rápidamente y de manera simultánea, antes de que el ejército pudiera reaccionar como fuerza organizada. Desde el punto de vista militar, esto descarta varios escenarios clásicos. No fue una emboscada nocturna, porque no hay registro de combate ni de incursiones desde la ciudad. No fue un ataque externo, porque ningún otro ejército estaba en posición de enfrentar a Asiria en ese momento. Tampoco fue una revuelta interna, ya que el ejército asirio estaba compuesto por unidades profesionales con una cadena de mando estricta y castigos inmediatos ante cualquier intento de insubordinación. El texto bíblico, en Segundo Libro de los Reyes, capítulo 19, verso 35, describe el evento con una sobriedad desconcertante. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. La Escritura no ofrece detalles médicos ni mecánicos, solo afirma el resultado. Y ese resultado plantea un problema histórico real. ¿Cómo pudo desaparecer en una sola noche la fuerza militar más poderosa del mundo antiguo sin dejar rastro de combate? Aquí es donde la investigación moderna intenta ofrecer explicaciones físicas posibles, no para negar el texto, sino para comprender qué tipo de evento podría producir un colapso tan masivo. Una de las hipótesis más estudiadas es la de una epidemia fulminante. Los campamentos militares antiguos eran entornos extremadamente vulnerables. Miles de hombres, animales de carga, alimentos almacenados, agua limitada y desechos humanos concentrados en un solo lugar creaban las condiciones perfectas para una catástrofe biológica. El historiador griego Heródoto menciona, en otro contexto relacionado con campañas asirias, una invasión de roedores que destruyó equipos militares. Hoy se sabe que los roedores pueden ser vectores de enfermedades altamente letales. Ciertas infecciones bacterianas pueden provocar colapsos respiratorios, septicemia o paro cardíaco en cuestión de horas, especialmente en poblaciones debilitadas por el estrés, la deshidratación y la falta de higiene. Un brote así, iniciado durante la noche, podría haber sido devastador antes del amanecer. Sin embargo, esta hipótesis presenta dificultades. Las epidemias suelen dejar supervivientes, fases progresivas y registros de contagio posterior. En este caso, el colapso parece haber sido demasiado rápido y demasiado total para un brote convencional, lo que lleva a considerar otros escenarios. Otra posibilidad estudiada es la de un fenómeno atmosférico extremo. En determinadas condiciones, liberaciones súbitas de gases naturales, combinadas con cambios bruscos de presión, pueden provocar asfixia masiva, sin causar heridas visibles. Existen regiones donde gases pesados se acumulan a ras del suelo durante la noche, desplazando el oxígeno.
Un evento así, en un campamento denso y nocturno, podría causar la muerte silenciosa de miles de personas mientras dormían. También se ha considerado la hipótesis de una explosión aérea natural. La historia moderna registra eventos en los que un objeto cósmico estalla en la atmósfera sin impactar el suelo, generando una onda de calor y presión capaz de matar o incapacitar a grandes poblaciones sin dejar cráter ni restos visibles. Un fenómeno de este tipo, ocurrido a gran altura, podría explicar la ausencia de destrucción material y la magnitud de las muertes humanas. Ninguna de estas teorías puede probarse de manera definitiva. No hay restos médicos, no hay informes asirios detallando la causa, y aquí surge un dato aún más inquietante: el silencio de los registros imperiales. Los reyes asirios documentaban todo: victorias, derrotas parciales, castigos ejemplares. El hecho de que no exista una explicación oficial sobre la retirada de Jerusalén no es casual, es una anomalía histórica. Y esa anomalía apunta a un evento que no podía ser explicado ni controlado, y que por lo tanto no podía ser narrado como victoria. Este silencio prepara el terreno para el testimonio más incómodo de todos: el propio relato de Sennacherib, conservado en piedra. El testimonio más revelador de todo este episodio no proviene de Jerusalén ni de los textos bíblicos, sino del propio vencedor autoproclamado de la campaña. En el mundo asirio, los reyes no solo gobernaban con la espada, sino también con la palabra escrita. Cada victoria debía quedar registrada en piedra, arcilla o metal. Las derrotas, en cambio, debían ser silenciadas o reformuladas. Por eso, cuando los arqueólogos descubrieron el llamado prisma de Taylor, se encontraron con un documento clave para entender qué ocurrió realmente en Jerusalén. Este prisma hexagonal de arcilla, fechado alrededor del año 691 a.C., contiene el relato oficial de las campañas militares de Sennacherib. En él, el rey enumera con precisión matemática sus conquistas, detalla ciudades tomadas, muros derribados, reyes humillados y poblaciones enteras deportadas. El lenguaje es arrogante, triunfalista y minucioso. Sennacherib no deja nada al azar cuando se trata de exhibir su poder. El texto afirma que durante su campaña en Judá conquistó 46 ciudades fortificadas y ciudades menores sin número. Describe cómo deportó a más de 200,000 habitantes, incluyendo hombres, mujeres y niños, junto con caballos, mulas, asnos, camellos, ganado y ovejas. Todo esto coincide con lo que la arqueología ha confirmado en múltiples sitios del territorio judío. Hasta ese punto, el relato asirio y el registro bíblico no se contradicen. Pero cuando el prisma llega al punto crucial, Jerusalén, el tono cambia de forma abrupta. Sennacherib escribe que encerró a Ezequías como a un pájaro en una jaula. Esa frase, que a primera vista parece una declaración de victoria, es en realidad profundamente ambigua. No dice que tomó la ciudad, no dice que entró en Jerusalén, no dice que destruyó el templo, no dice que capturó al rey. En el lenguaje propagandístico asirio, esas omisiones son ensordecedoras. En los anales imperiales, una ciudad sitiada que no es conquistada no puede ser presentada como victoria completa. Y sin embargo, Sennacherib no puede admitir una derrota. Por eso recurre a una fórmula retórica. Presenta el cerco como si fuera el desenlace final, aunque en la práctica se retiró sin cumplir el objetivo principal de la campaña. Jerusalén permanece en pie, Ezequías sigue gobernando, el templo no fue tocado. Desde el punto de vista histórico, este silencio es uno de los datos más contundentes del episodio. No estamos ante un relato religioso aislado que intenta justificarse a sí mismo, sino ante una anomalía documental en la propaganda del imperio más meticuloso de su tiempo. Algo ocurrió que obligó a Sennacherib a retirarse sin poder explicarlo como triunfo. Después de Jerusalén, la trayectoria de Sennacherib también cambia. Aunque continúa gobernando, su prestigio ya no es incuestionable. Años más tarde, el relato bíblico registra que el rey regresó a Nínive y que allí encontró su final. El segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versos 36 y 37,
dice que Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch. Este dato, lejos de ser solo bíblico, también aparece reflejado en crónicas posteriores del mundo mesopotámico. Así, el hombre que se presentó como elegido de los dioses, el conquistador de ciudades y destructor de naciones, murió de forma violenta en el corazón de su propio imperio. Nínive, la ciudad sanguinaria denunciada por los profetas, acabaría décadas después completamente arrasada, tal como había sido anunciado. Hoy, sus ruinas son polvo en las llanuras de Mesopotamia. Jerusalén, en cambio, sobrevivió. El túnel de Ezequías sigue conduciendo agua bajo la ciudad. El prisma de Sennacherib sigue expuesto en un museo, testificando sin quererlo de una campaña inconclusa. Y la noche en que el ejército más poderoso del mundo antiguo colapsó sin combatir sigue siendo uno de los episodios más desconcertantes de la historia. Aquí es donde convergen fe, arqueología e historia. La Biblia lo llama intervención divina. La arqueología confirma la retirada inexplicable. La ciencia admite que ocurrió un evento real que aún no puede describirse con certeza absoluta. Y esa convergencia es, precisamente, lo que convierte este episodio en algo imposible de ignorar. Esto es, El Sabio Investiga. Seguimos examinando evidencias. Si este análisis te ha aportado contexto, profundidad y preguntas reales, suscríbete al canal y comparte este documental. Nos vemos en la próxima investigación.